El caso de Telma Fardin, Fardini, yo siempre me equivoco en el nombre. Otra vez en el tapete, hace días que vienen diciendo de que han pedido la nulidad de la denuncia, que no va a ir a prisión, D'Artés, que es este actor que fue acusado por abusar de ella o intentar abusar de ella siendo menor de edad. Esto es un caso que yo lo seguí muy de afuera porque fue muy politizado de forma partidaria. Como ustedes saben, Telma Fardin es parte de un partido. Creo que sale con una persona importante de ese partido. Y es como que fue muy politizado. Tuvo una palanca ahí partidaria. Bueno. ¿Vas a volver a hablar de esto? Sí. Yo gané. El hecho está aprobado. Eso en la justicia no se discute más, aunque en las redes digan lo que quieran. Lo que me preocupa es el miedo que tratan de meter cuando dicen Telma tiene que pagar, Telma tiene que ir presa, que pague, que... Odiadores seriales, lamento informarles que no, eso no va a pasar. 5 jueces federales lo declararon culpable. La materialidad de los hechos no se discute más. Ellos apelan como haría cualquier persona que enfrenta una condena, y eso está muy bien porque este juicio respeta todas las garantías. No apelan sobre si pasó o no. Hace rato reconocieron que pasó, en sus propios escritos lo admiten. Lo que discuten es si me golpeó, me ató, me pegó. Insisten en que la causa no es federal sino estadual. ¿Para qué lo hacen? Para que el juicio empiece de cero y así poder decir que prescribió. El fallo dice que no pueden exigir golpes cuando la violencia es en sí mismo el abuso. Reconoce la enorme desigualdad entre una nena de 16 años y un hombre de 45. Cuando lo defienden, no lo están defendiendo de mí, lo están defendiendo de una nena de 16 años. Es contundente sobre la competencia federal, abriendo el camino para que muchos otros casos se juzguen de la misma manera. Ahora atacan a peritos y psicólogos. Quieren desprestigiarlos para que su palabra no valga y asustarlos para que otros profesionales no se animen a declarar. Quieren silencio. El fallo también aclara que no hay ningún beneficio público ni económico para mí. Me quito energía, salud emocional, dinero. Pero lo que el fallo no dice es que el amor que yo recibo es inconmensurable y que saber que aporté un granito de arena para que muchas personas se animaran a hablar no tiene precio. Atacan esta causa porque es un emblema. Yo preferiría no serlo, pero tocó. ¿Y saben qué? Ganamos. Ganamos en los tribunales. Y eso, sus fake news, no lo pueden revertir. El tema partidario realmente genera mucho daño, mucho odio. Meterse con una chica que está denunciando que fue víctima de un abuso cuando era menor de edad, solo por su ideología partidaria, es muy malo. La verdad que es muy malo. Y debería replantearnos como sociedad no poder separar las cuestiones, ¿no? Si Telma es kirchnerista o es milenista, la verdad no tiene nada que ver. Está denunciando delitos graves por los cuales, como supuesta víctima, que en este caso ha sido comprobado por la justicia que fue víctima de delito, ella tiene derecho a denunciar y tiene derecho a que la justicia investigue quién fue el responsable. Estamos hablando que ella tenía 16 años y D'Artés 45. Entonces, claramente hay un vínculo asimétrico entre ambos. Poner esto en discusión es realmente lamentable. Ahora, sí es verdad que todas las denuncias deben ser probadas. Debe haber pruebas. Yo no he participado de esa denuncia para decirles qué tipo de pruebas pudieron haber presentado para que tantos años después se llegue a descubrir contundentemente el delito. O sea, no pongo en duda de lo que denuncia Sartero. El tema es que vos tenés que probar en la justicia con pruebas que sean verificables. Entonces, esto sucedió hace un montón de años. Y en un país que no fue Argentina ni fue Brasil donde se lo juzgó. Sinceramente es complicado. Yo no me voy a meter en eso porque no tengo conocimiento de qué pruebas presentaron ese caso para que D'Artés sea condenado. Ahí sí me podría hacer ruido decir, che, qué raro, o sea, ¿cómo llegaron a esa resolución?
Porque el testimonio de la víctima no suele alcanzar, menos después de tantos años de sucedido el hecho. Por eso cuando fue la denuncia yo sinceramente pensé que iba a quedar en la nada, que se iba a archivar, que ni siquiera iba a ser investigado. Hubo mucho dinero en juego, mucho movimiento, infraestructura, para que esto avance, evidentemente, porque ya les digo, si esto te sucede a vos o me sucede a mí, la archivan directamente. Te dicen que el delito prescribió, que no hay pruebas y chao. Evidentemente hubo mucho poder detrás para llegar a esto. Ahora, ¿qué es lo que se discute? D'Artés fue condenado. Es falso esto, como está diciendo Telma, es verdad. Son fake news. Es falso que van a anular ese fallo. Por lo menos, por ahora. En Brasil, aparentemente, el delito de abuso con acceso carnal es un delito federal. Acá no, en Argentina es un delito ordinario. Pero, aparentemente, en la causa de D'Artés, ese delito se habría comprobado que no hubo acceso carnal. Sí hubo abuso, pero no un abuso con acceso carnal. Entonces, que se estaría discutiendo aparentemente es que no es un delito que debía ser juzgado por la justicia federal. Es lo mismo que sucede con la trata de personas. Cuando uno denuncia trata de personas, por ejemplo, me ha pasado en un caso, ¿no? Por ejemplo, que uno denuncia trata porque es trata, está seguro, pero el juez dice, no, para mí no es trata. Entonces, los delitos que están por detrás, por ejemplo, vos decís, sí, las chicas eran abusadas para ser explotadas sexualmente. El juez te dice, no, para mí no era con fines de explotación sexual. Entonces, no hay trata, no hay delito federal, que es la trata de personas. Hay solo un abuso y va a la justicia ordinaria. La justicia ordinaria es la justicia local. El crimen se cometió en la provincia de Córdoba, no lo trata el Fuero Federal de Córdoba, sino la justicia provincial. En este caso, se está discutiendo justamente eso. Lo que yo pienso es esto, ¿no? Que están como apelando a todo esto y es una estrategia legal para tirar abajo todo. Porque claro, te van a decir, está bien, vos dijiste que había un delito federal, pero se comprobó que no hubo un delito federal. Entonces, no te correspondía a vos llevar este proceso adelante. El proceso era que vos derives la causa a la justicia ordinaria. Yo creo que tienen posibilidades de lograrlo. Si la defensa de D'Artés logra esto, podría tirar todo lo que hizo la justicia federal brasileña. No estoy de acuerdo con lo que dice Telma, esto que quieren plantear de bandera, que esto cambia cierto precedente. No, la verdad que no. Lo dicen como para decir, a pesar de todo, la justicia federal le dio curso a mi denuncia. Cuando en realidad lo que está diciendo es que hizo una excepción que no debería haberla hecho. Porque no era un delito federal. Era un delito ordinario que lo debería haber tratado la justicia ordinaria, no la justicia federal. Entonces, ¿por qué se hizo esta excepción en la justicia federal de Brasil? Para mí, claramente porque había una palanca política detrás. Y ahora le puede llegar a jugar en contra eso. Porque si aparentemente se manipuló la justicia con palanca política, eso se puede volver para atrás y todo lo hecho puede desestimarse. Así que bueno, veremos cómo sigue este caso. Yo no creo que quede así, creo que va a haber novedades. En lo personal creo que tiene posibilidades D'Artés de apelar esto y que se lo den a su favor. Que le digan, claro, tenés razón, esto no debería haber ido a la justicia federal. No debería haber sido juzgado por la justicia federal porque no hay delito federal. Ahí va a haber un problema. Pero a mí me molestan estos relatos que se construyen de gracias a esto vamos a cambiar el paradigma, gracias a esto le abrimos el camino a otras víctimas. No. Sinceramente no. Abrieron el camino para sí mismos porque tuvieron posibilidades que las víctimas convencionales no tenemos. Lamentablemente, si vos sos una víctima
que no sos famoso, no sos poderoso, no tenés amigos políticos, no tenés banca, sos una víctima de cuarta, como lo soy yo. Es así. Hay justicia para unos, hay una justicia para ricos, para acomodados y otra justicia para gente normal, como vos y yo. Esto te lo firmo. Esto lo sabemos. Porque a diario vemos injusticias. Injusticias. Denuncias que se archivan. Yo he participado en muchas causas que archivan con pruebas abrumadoras, ¿eh? De hecho, que lo logramos dar vuelta y se logran investigar. Dicen, sí, es verdad, estaban todas las pruebas para investigar, eran culpables y van a prisión. Uno de esos casos fue el Templo de San La Muerte, en la provincia de Salta. Ariel había hecho la denuncia y demás, y nadie investigó nada. Es más, lo quisieron culpar a Ariel, que era la víctima que estaba denunciando. Entonces, lamentablemente hay una víctima para ricos, famosos y poderosos, y hay mucha injusticia para gente común, de a pie, que trabaja día a día, que no puede pagar un abogado, que no tiene amigos poderosos, que no tiene un partido detrás, que no tiene a la tele detrás. Esto lo tiene que saber la gente, porque es falso esto que le quieren plantear de que te abrieron caminos, no, la verdad que no. Si sos víctima de delitos, tenés que saber que es muy difícil el camino que tenés que emprender para lograr justicia. Y que muchas veces, teniendo pruebas y todo, no se logra. Por eso yo apoyo a estas chicas, apoyo su reclamo, su pedido, su denuncia, pero tampoco quiero que se le vendan falsas ilusiones a las víctimas, porque realmente después es muy duro afrontar un proceso. Sin psicólogos, sin un bufete de abogados, sin amigos políticos, es muy difícil. Así que antes de embalarse detrás de una denuncia, les pido que tomen conciencia y se informen bien, que tomen todos los recursos y toda la cautela posible para entender de que se van a embarcar en una lucha difícil y que no siempre es tan fácil. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.